Sean ustedes bienvenidos a la Iglesia Bautista Casa de Gracia, donde la iglesia local se reúne. Bueno, hay una iglesia universal, como siempre lo digo, y es la iglesia de todo el mundo, de todos los hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Nosotros somos la iglesia local. Hay una iglesia local allí, otra allí, pero todas las iglesias locales de todo el mundo forman la iglesia universal de Cristo. ¿Y cuánto dan gloria a Dios? De que estemos reunidos aquí en este día por la misericordia de nuestro Dios. También queremos decirle bienvenido a los hermanos a través de las redes sociales, nos sintonizan en esta hora. Siempre hay hermanos que nos sintonizan y amigos, y a veces tenemos dificultades técnicas y ellos mismos ya mandan mensajes. ¿Qué pasa? Que el servicio no lo veo. Así que el Señor nos da la gran oportunidad y el gran privilegio de poder llegar más allá de este cuarto, a otros lugares. Y eso ha hecho la tecnología. Bienvenida a la tecnología en ese sentido. No toda la tecnología es buena, pero en este sentido es buena. Y vamos a sacar lo bueno de lo bueno. Pónganse de pie, hermanos amados, y vamos a ir a Efesios. Libro de Efesios. Usted va a pasar Gálatas. Y usted se va a encontrar en el Nuevo Testamento con el libro de Efesios. Un libro escrito por Pablo. Pase Gálatas, llegue a Efesios, antes de Filipenses. Y vamos a ir al capítulo 4 del libro de Efesios. Esto es bien conocido, muy leído. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo. Vamos a comenzar en el versículo 8. Dice así, Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 y último. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor y Padre amado, gracias por su palabra. Diríjanos hoy, Señor, porque estamos necesitados de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Hemos estado tratando la iglesia. Y hablamos la semana anterior de el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Podríamos tener cualquier idea vaga sobre qué está fundada la iglesia. Y la Biblia no deja dudas sobre qué está fundada la iglesia. Sabemos que el fundamento de la iglesia es ¿quién? Cristo Jesús. Los apóstoles y profetas echaron ese fundamento. Ahora, ¿cuándo los apóstoles y profetas echaron ese fundamento? Cuando enseñaron y confesaron de la persona y obra del Señor Jesús. Él es el camino. No hay otro. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza de ángulo. No hay salvación sino a través de Él. Él es Dios. Entonces ese fue el fundamento. Y comenzaron a decir todo lo que Moisés habló, todo lo que los profetas hablaron, todo hablaban de Cristo como el Mesías, el que había de venir,
el que había de redimir. Entonces la iglesia está fundamentada sobre Cristo, sobre su obra. Por eso cuando se le pregunta a Pedro o a todos ellos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Pedro no duda y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso está fundada la iglesia. Porque el que no reconoce a Cristo y el que no tiene a Cristo, no tiene al Padre. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es sobre eso que la iglesia está fundamentada. Ese es el fundamento que los apóstoles y profetas enseñaron y establecieron como fundamento. Entonces la iglesia debe ser sobreedificada a partir de este fundamento. Usted va a hacer una casa y usted no tira 2 cimientos o 2 zapatas. ¿Entienden la palabra zapata? Usted no tira 2 bases. Usted tira una sola base. Después que usted tiró la base, pone las paredes y la columna. No venga a decir, vamos a tirar otra base. No tiene sentido. Usted cava, hace los enredos que va a hacer con sus varillas y los cruces y no sé qué cuántas cosas, y amarra eso, lo amarra con la columna, luego le tira todo el cemento y sobre eso todo el edificio va a estar soportado. Así que la iglesia está soportada sobre Cristo Jesús. Eso hablamos la semana pasada. Y Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. El cimiento sobre el cual todo el peso del edificio está sentado, es Cristo Jesús. Es el cimiento sobre el cual la iglesia reposa. La iglesia es que un edificio espiritual y los creyentes deben continuar edificando sobre este fundamento. Ya lo dijimos, tenemos que meternos eso en la cabeza, muy importante. Ahora, Pablo lo dice de esta manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El poder de Pablo para poner el fundamento era basado en el poder de la gracia de Dios. Ningún hombre puede salir si la gracia de Dios no está con él. No hay poder en el hombre sin que la gracia de Dios actúe. Llueve porque la gracia de Dios lo permite. Sale el sol porque la gracia de Dios lo permite. Podemos predicar la palabra, reunirnos aquí, despertarnos en la mañana, abrir los ojos, ir a la cama en la noche, porque la gracia de Dios lo permite. Nacimos del vientre de nuestra madre, fuimos vida, porque la gracia de Dios lo permite. Porque ¿quién era usted antes de nacer? ¿Merecía usted nacer? ¿Merece usted vivir? No, no merece vivir. Menos merecía nacer. Pero en la mente de Dios es su gracia, nos hizo nacer. Pecamos, somos reos de ir al infierno, y en su gracia vuelve y nos hace nacer de nuevo. Entonces dice él, Pablo dice claramente, por la gracia de Dios, yo, como perito arquitecto o como predicador de la palabra de Dios, por la gracia de Dios, puse el fundamento, dice él. El fundamento es Cristo Jesús. Usted puede ir a cualquier congregación y hablan de muchas cosas. Tantas cosas se hablan, pero no te enseñan que el fundamento sobre el cual está cimentada la iglesia se llama Cristo Jesús. Y es un problema. Entonces él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y dice, y otro edifica encima. Otro va a edificar encima ¿de quién? De lo que ya se ha establecido. No venga a cambiar lo que está establecido. No venga a decirme que Cristo es un profeta.
No venga a decirme que yo llego a través de la Virgen María al cielo. No me diga que por mis buenas obras yo voy a llegar al cielo. No me diga que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta y que si tú no crees en Mahoma, tú no vas al cielo. Hay un fundamento, dice Pablo. No se puede cambiar. Yo, por la gracia de Dios, Él me ayudó a predicar y a llevar este fundamento y a tirar ese fundamento junto con los apóstoles y los profetas. Profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Por la iglesia no se tiene el Antiguo Testamento. Por la gracia de Dios. El que viene va a sobreedificar o a edificar. Bueno, ¿qué se hace? Vamos a ver. Se tira en este edificio la zapata, los cimientos. Luego se ponen los bloques. Las columnas, los bloques y todo lo que va. Eso es lo que tú vas a hacer. Nosotros somos esos bloques. Y vamos a edificar esta iglesia con nuestra vida. A partir de lo que Cristo es. Es sencillo. Dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. No traiga otro base, otro cimiento. Sobreedifique sobre lo que ya hay. Primera de Pedro 2, 4, 5. Me encanta. Me encanta. Primera de Pedro 2, 4, 5. Yo lo voy a leer, vaya leyéndolo usted en su mente. Dice, acercándoos a Él. ¿A quién? A Cristo Jesús. Entonces dice, a Él, piedra viva. Pedro, Él es vivo. Dice que la palabra que Él habla son espíritu y son vida. Él vive. Él reina eternamente y para siempre. No hay muerte en Él. No hay sombra en Él. No hay variación en Él. No hay limitación en Él. Él es por los siglos de los siglos. Él es sempiterno. Eterno. Él es vida. Él da vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que ha muerto y ha creído en mí, va a resucitar de los muertos. Vivirá eternamente y para siempre. No verá muerte. Cristo es vida. Acerquémonos a Él porque Él es una piedra viva. Ahora bien, desechada ciertamente por los hombres. Claro, predique la palabra. Dígale que Cristo es el fundamento. Ok, venía en el carro con mi amigo Rodrigo. Y le venía diciendo y le pregunté, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es? Hermano, le voy a preguntar a ustedes y ustedes se van a responder ustedes mismos. ¿Cuál es el propósito de la vida de ustedes? Y me voy a acercar a ustedes. ¿Cuál es el propósito de la vida? Suya. Y suya. Hacer dinero. Tratar de granjear todo lo que pueda antes que llegue la muerte. Casarme, tener hijos. Ese es el propósito de la vida. Y luego morir. Le voy a decir lo que Cristo dijo del propósito de la vida. Esta es la vida. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este es el propósito de la vida. El propósito de la vida es vivir eternamente y para siempre. Sencillo. ¿De qué le vale a un hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Cuando llegue el juicio, no donde San Pedro no está con las llaves allá. No donde San Pedro. Cuando llegue el momento del juicio, ¿qué dará al hombre a cambio de su salvación? Nada. No hay valor alguno para la salvación. Cristo nos compró a un precio, a precio de sangre. Muy importante. Entonces él dice que nos acerquemos a Él ciertamente, que Él es piedra viva. Ha sido desechada por la ignorancia de los hombres, por la terquedad de los hombres, por la maldad de los hombres, por el pecado de los hombres, por la renuencia de los hombres.
desechado, mas para Dios escogida y preciosa. No solamente es que es una piedra sobre el cual, no solamente es este cimiento que es Él. Este es el cimiento, esta es la piedra, la base donde estamos nosotros parados ahora. Este es el cimiento que Dios escogió. Dios no lo encogió entre muchas piedras y dijo, me sirve aquella y me sirve esta. No. Lo que quiere decir es que Él era imprescindible. No había otra roca, no había otra piedra y no había otra base. Y si se va a sobreedificar, es sobre esa roca, sobre esa piedra. Y dice que fue escogida y preciosa. Y luego nos dice, versículo 5, vosotros también como piedras que vivas. Vivas nosotros. Sed edificados como casa espiritual, hermanos. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver. Nosotros somos la iglesia, el templo de Dios. Somos los bloques sobre los cuales se ha sobreedificado. Está la base que es Cristo y yo soy un bloque de ese templo. Pero un bloque vivo. Y en ese templo espiritual hay sacerdotes y hay sacerdocio. En su templo espiritual, que es usted, ¿quién es el sacerdocio? ¿Quién es el sacerdote? Pues usted mismo. ¿Qué hacía un sacerdote cuando entraba al templo? ¿Qué hacía? Sacrificios. Entonces usted mismo es templo de Dios. Usted es una piedra viva de Dios. Y usted también es el sacerdote de Dios que da sacrificio y hace sacrificio. Pero son sacrificios que... Vamos a seguir leyendo. Casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Romanos 12:1, ya lo hemos leído, vamos a leerlo otra vez. Romanos 12:1, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos reunimos aquí a servir a Cristo, a adorar a Cristo, a predicar a Cristo. Dios ha dotado hombres. Sí. En todas las eras ha habido hombres dotados por Dios. ¿Para qué? Para sobreedificar la iglesia. Los apóstoles desaparecieron los profetas. Pero hombres y mujeres han sido levantados para sobreedificar la iglesia. Con el servicio, con sus vidas. Ha habido labor ministerial de cada de esos hombres. Y han sido sacerdotes, han sido apóstoles y profetas, pero no en el sentido primario. Ya no hay apóstoles y profetas, pero hay hombres que han fingido como eso, han fungido como apóstoles y profetas. Cuando predican la palabra, cuando siembran en la iglesia, cuando van a otros países como misioneros, cuando llevan el mensaje del Señor, están fungiendo como eso, para sobreedificar la iglesia del Señor Jesús. Ahora una pregunta al aire, no tienen que responderla. ¿Quién capacita a esos hombres? ¿Quién los capacita? Vamos a leerlo. Efesios 4:11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Cristo. Cristo es que constituye esos hombres de Dios para edificar, para sobreedificar la iglesia. Hermanos, no estos muros, la iglesia no son muros.
La iglesia está formada por todos los hombres y mujeres de Dios que han nacido de nuevo. Y esos hombres y mujeres que han nacido de nuevo están llamados a trabajar, a utilizar el talento que Dios le dio en la obra del ministerio para que la iglesia de Dios sea edificada. Eso es lo que está diciendo. Él capacita. Y Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él llevó cautivo, ¿qué? La cautividad, hermano. En su muerte, resurrección. Porque Él venció al pecado, a Satanás y a su demonio, a la muerte. Subió por encima de todo, por encima del cielo para llenarlo todo. Porque Él llena todo. Porque Él es todo en todo. Y en virtud de eso, porque Él es el Dios sobre todas las cosas, Él posee toda la autoridad para asignar los dones a los hombres. Cuando dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Los apóstoles fueron hombres comisionados directamente por Cristo Jesús. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12 apóstoles. Usted puede decir 13 con Pablo, pero vamos a decir 12. Él comisionó 12 apóstoles. Y ahora usted ve que cualquiera se nombra apóstol. Hay apóstoles por todos los lugares. Y entonces yo le pregunté a uno, ¿tú eres un apóstol? Y me dijo que sí. Y le dije, pero al estilo de lo de Cristo Jesús, y me dijo que sí. Y yo dije, tú estás errado. Me dice, no, yo soy un apóstol. Tú estás cerrado. Entonces lo llamé y le dije, vamos a leer la Biblia. Y lo voy a convidar a ustedes a que también leamos la Biblia. Vamos a Hechos, capítulo 1. 21-22. Vamos a ver si es verdad que hay apóstoles hoy día. Se existen apóstoles. Yo quiero saber si existen apóstoles hoy día. Y voy a descansar en la palabra. Y siempre que pueda voy a descansar en la palabra. Dice así la palabra de Dios. Hechos 1:21 y 22. Vamos a ver. Judas se ahorca. Ya no es apóstol. Hay que buscar un sustituto a Judas. Hay dos hombres hay dos hombres que reúnen las condiciones para ellos ponerlo como apóstoles. Y Pedro dice, bueno, las cualidades de estos hombres deben ser las siguientes. Dice aquí, versículo 20. Un momento, ok, dice aquí. Porque 21, es necesario pues que de estos hombres que han entrado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Luego cogió a Matías. Pero ¿cuál era el requisito? Que ellos habían conocido a Jesús, que Jesús entraba y salía con ellos, que vieron la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Ese era el requisito para ser un apóstol. Y le dije, ¿tú reúnes ese requisito? Él no me dijo que no. Él me dijo que Dios todo lo puede. Y bueno, si Dios todo lo puede, entonces no tengo más que decir. Pero realmente, bíblicamente, no hay. Tampoco hay profetas. ¿Por qué no hay profetas? ¿Por qué no hay profetas? Porque la palabra de Dios está completa. Y si Dios sigue hablando hoy, hay que seguir poniéndola aquí. Porque dice Timoteo que toda escritura, Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Todo lo que Dios habla es inspirado por Dios, porque es Dios que lo está hablando. Entonces hay que ponerlo en la palabra de Dios. Entonces los profetas tuvieron una importancia, los apóstoles tuvieron una importancia. En el momento ¿de qué? ¿De qué tuvieron importancia? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poner el fundamento. Y ellos decir, Cristo es el Mesías. Cristo es el Hijo de Dios.
Cristo es la salvación. Lo pusieron. Cuando ellos lo pusieron, desaparecieron. ¿Qué le pasó? Murieron. Y ese es el fundamento. Y a partir de ahí nosotros vamos a edificar. Apóstoles, Dios, Cristo lo escogió. Profetas recibían una revelación de Dios y la daban. Simple y llanamente. Y nosotros debemos edificar sobre ese fundamento, el de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. Los evangelistas, a mí me gustan los evangelistas. Todos tenemos el llamado a evangelizar. Usted tiene el llamado a predicar la palabra, pero el don es diferente. Porque el don tiene la cualidad, esos individuos que son evangelistas, encuentran otras personas que siempre van a venir con preguntas rebuscadas. ¿Se han encontrado con personas? Por ejemplo, me pregunta, si Cristo es Dios, ¿por qué dice la Biblia que ni Él ni los ángeles saben cuándo viene? Pues entonces no es Dios. Y si lo tomas así, entonces no es Dios. Pero si lo tomas diciendo que Cristo en su humanidad decidió no tomar en ser en forma de Dios como cosas que aferrarse, sino que se humilló y se vació o se despojó de sí mismo hasta ir a morir a la cruz. Entonces toma forma eso. Entonces ellos, los evangelistas, pueden llegar donde nadie llega. Pueden llegar, pueden convencer a las personas, pueden decirle a la persona del peligro, de la muerte, y pueden convencerlo y hacerlo sentir el peso del pecado. Esos son los evangelistas, y hay evangelistas hoy día. Están los pastores, ya sabemos los pastores, que la palabra que significa es apacentar, y son los que vigilan espiritualmente la grey, la congregación. Y están luego los maestros. Todos estamos llamados a enseñar. Podemos enseñar todo, ¿cierto? Pero el maestro tiene una cualidad diferente. Son hombres divinamente capacitados para explicar la palabra de Dios. Es muy importante eso. Pueden tomar de manera sistemática, ver qué dice la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y el Espíritu Santo los ilumina y los lleva más allá de lo evidente, más allá de lo normal. Los capacita y entonces tú dices, ahora entendí. Ese es el maestro de Dios. Y hay maestro. Ahora bien, Cristo capacita a los hombres. Él lo capacita. Ahora, hay un propósito en que Dios capacita a los hombres, a los creyentes. Hay un propósito. Y el propósito está en el versículo 12. Vamos otra vez a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 12. Dice así. Él constituye a esos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los capacita, les da el don. Y aquí está el propósito, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está. Él capacita a esos hombres para esta actividad, para edificar el cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Y Él da dones para capacitar a los hombres de Dios. ¿Sabe qué? Cada uno de ustedes tiene un don. Todos tenemos un don. Y no es un don que nos manda, no, que nos da órdenes. No, tenemos una capacidad que Dios nos dio. ¿Cuál es la diferencia? Que entendemos que el que predica, que el que dirige, que el que canta y el que hace es el que Dios llama a hacer eso. No, no es así. Cada uno tiene una capacidad y un don. El problema es que es más fácil. Por ejemplo, usted viene a la mañana aquí. Es un ejemplo, solamente un ejemplo. O usted va a la mañana a una congregación, no esta, otra congregación. Y cuando usted entra a la mañana, ya todo está arreglado. Todo está puesto, usted se sienta, dura 1 hora, 45 minutos escuchando el predicador, oh, cuando terminará. Y lo escucha. Y luego se va a su casa. Y dice, bueno, ya ellos arreglaron todo.
todo está hecho. No, todo no está hecho, hermano. Necesitamos personas que se involucren en el ministerio, que desarrollen su capacidad, que desarrollen su don. No sé dónde, no sé cómo, pero no sentado ahí. Muy importante. Hay que ver cuál es mi llamado. Timoteo no quería ser pastor. No quería. Renegaba de ser pastor. Renegaba. Y Pablo le dice, mira, Timoteo, no descuide el don que hay en ti. Te fue revelado por la imposición de ¿qué? De manos del presbiterio. Todo el mundo vio que Timoteo tenía el don. Y simplemente le pusieron la mano, no para inferir, ya hemos hablado de esto, pero quiero recalcarlo, no para concebir algún tipo de don, sino para declarar públicamente, él tiene el don de pastor y maestro. Simple y llanamente. Y yo veo gente aquí que tiene cualidades, capacidades, dotes naturales, muy diferentes. Y tienen dones dados por Dios, por el Espíritu Santo. El problema es si lo quiero si lo quiero o lo quiero descuidar. Ese es el problema. Ahí está el problema grave. Porque el propósito de capacitar es perfeccionar a los hombres de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Él le da don. El término don quiere decir que carisma, que se traduce como don. Es una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, concediéndole alguna capacidad especial para el desempeño de una función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:7. El Espíritu Santo reparte los dones soberanamente como Él quiere. Es lo primero. Usted no diga, yo quiero ser maestro. Olvídese de eso. Y yo quiero exhortar. Quiero tener el don de la fe. Quiero tener el don del servicio. No, olvídese de eso. Porque Él reparte el don como Él quiere. Él ve la iglesia, Bautista Casa de Gracia. Él dice, todos pueden ser pies. No pueden ser hermanos. Imagínate un cuerpo que tenga 2 hermanos. Mira, es un monstruo. O 10 cabezas. ¿Entienden? Hay una sola cabeza y es Cristo. Y somos un cuerpo. Entonces Él da, mira, brazos, dedos, no sé, arterias, corazón, pulmones, piel, ojos, oídos, todos, y forma ese cuerpo. Y la iglesia está compuesta de todos esos elementos, de todos esos individuos que han sido capacitados. Pero imagínate que todos fuéramos pastores, todos estuviéramos aquí pastoreando. Y es un problema. O todos evangelistas, o todos quisiéramos cantar. Alabar a Dios. Quizás no es un don. Vamos a ver, no es un don, pero es un dote. Pero imagínate pero en servicio, quisiéramos servir cantando. Bueno, ahí sí. Pero si todos quisiéramos cantar. Si todos quisiéramos hacer lo mismo. Entonces hay una diversidad y por eso el Espíritu Santo, Él reparte. Ahora le voy a hacer una pregunta retórica para que se responda a ustedes mismos. Es esta. ¿Cuál es el primer don o carisma que el creyente recibe? Es más, el que lo sabe me puede responder. ¿Cuál es el primer don o carisma que recibe el cristiano? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es? Kilani, por favor, colócame Romanos 6:23 ahí. Ten la amabilidad. ¿Ya lo encontraron? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, es, aquí está, vida eterna en Cristo Jesús. Es el primer don, porque el don es un regalo, carisma es un regalo, dádiva es un regalo. Entonces el primer don que recibe el creyente es que la vida eterna. Luego recibe un don para suministrar su vida, para edificar la congregación. Cada uno tiene su propio don como una cualidad irrevocable otorgada por Dios en el llamamiento.
Porque los dones y el llamamiento, ¿qué? Son irrevocables. Por eso hay gente que, no, él era pastor. Yo dije, no, él no era pastor, él es un pastor. Él va a dejar de ser pastor cuando él, ¿qué? Muera. Puede tener 100 años, él, porque hay un don en él. Y aunque quiera, no puede ocultarlo. Y lo va a desarrollar, aunque esté sentado en su casa. Porque es el don que él tiene. Y no se deja. Igual que el llamamiento, igual que la salvación. Usted no fue más salvo ayer o más salvo hoy que mañana. Usted va a ser siempre salvo. Porque el llamamiento a salvación de Dios es que irrevocable. Dice 1 Corintios 12:4 que hay diversidad de ¿qué? De dones. Cantidad de dones. Mire, aquí hay una lista, pero no es exhaustiva. No es una lista que da la Biblia, yo lo voy a leer solamente. Pero hay diversidad de dones. Vamos a ver. 1 Corintios 12:4 al 11. 1 Corintios 12 del 7 al 11. Por favor. Dice así. Pero cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, que es porque a este le fue dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Eso no es exhaustivo. Es una lista. Ahora, Dios lo quiere hacer para la obra del ministerio. Simple. ¿Qué es ministerio? ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? Vamos a ver. El ministerio de salud de un país. ¿Qué hace el ministerio de salud de un país? La salud. Y la salud es ¿qué? Cuando alguien provee algo a alguien, ¿qué es? Un servicio. Entonces, la palabra ministerio, el significado es servicio. No lo vean como algo tan grande. Servicio. Usted toma esa silla y la mete en aquel cuarto cuando nos vamos. Servicio. Usted toma esa silla cuando llegamos. Servicio. Hace todas estas cosas. Servicio. Va a la casa de un hermano y le ayuda a cortar el césped porque él no puede. Servicio. Ayuda al pastor, ayuda a los hermanos. Servicio. Y usted lo puede tomar como un ministerio. Mi ministerio es cortar la grama de la congregación, pintar, limpiar, lavar, no sé cuántas cosas. Servicio. Hay otro término griego que significa diáconos y equivale a sirviente, ayudante, servidor. Pero la idea neotestamentaria, ¿sí entienden el término neotestamentario? La idea del Nuevo Testamento hace más énfasis en el carácter del servidor que en la rimbombancia del título, porque queremos el título. Y yo quiero el título de pastor, pero no quiero pastorear. No quiero negarme a mí mismo, no quiero tomar mi cruz, no quiero servir, no quiero poner la vida del otro por encima de mi vida. Cristo Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué? Da su vida, ¿por quién? Por sus ovejas. Sus ovejas encuentran en Cristo Jesús pasto, encuentran agua, encuentran reposo, encuentran aliento, encuentran consejo, encuentran sabiduría, encuentran paz. Eso debe encontrar la congregación en el servidor de Dios. No el pastor que siempre esté arremetiendo y tratar de estar por encima de la congregación como en una cúspide. No, él es un servidor de Dios. Y hay un término que me gusta, lo busqué en griego, lo estaba buscando, es el término uperete, que también significa servidor y servicio. Pero aquí hay algo.
con una connotación más humilde. Es alguien que ayuda en las cosas menudas. Nadie quiere ayudar en las cosas menudas. Queremos los grandes títulos, como dijo una hermana, ir a las naciones a predicar. Hicimos una obra y la hermana siempre decía, quiero ir a las naciones a predicar dentro de la obra. Nadie quería servir, todos querían hacer cosas grandes, nadie quería servir. Entonces, Lucas lo pone de esta manera. Lucas 4:20. Jesús llega a la sinagoga en día de reposo, como era costumbre, y se le da el rollo de Isaías a leer. Específicamente Isaías 61, pero no lo vamos a leer ahora. Dice aquí. Y cuando terminó dice, Lucas 4:20, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y enrollando el libro, lo dio al uperetes. Al ministro. Era quien abría y cerraba la sinagoga. Sacaba los rollos para su lectura y posteriormente lo ponía, lo ordenaba, limpiaba la sinagoga, que era un tipo de templo. Fuera de tipo de templo en Jerusalén. Vinieron del exilio cuando estaban en Babilonia. Ellos hicieron ese tipo de construcción para no estar dentro de las paredes y salían ese tipo de sinagoga. Entonces, él va ahí y entrega a este hombre que hace este tipo de servicio, hermano. El ministerio no es algo limitado para personas especializadas o para hombres instruidos. Este es el problema. Escuchamos la palabra ministerio y creemos que eso es para los pastores, creemos que eso es para los diáconos, creemos que es para los evangelistas, creemos que es para los maestros, creemos que es para los que están frente de la música, los que están en la cúspide. No, el ministerio es para todo el mundo. No está limitado a ese tipo de personas. El término significa sencillamente servicio. Toda la forma de servicio espiritual que usted crea. Y la idea de lo que estamos leyendo aquí es que todo creyente debe estar en el ministerio. ¿Por qué todo creyente debe estar en el ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recibimos el don, lo ponemos en el ministerio y la iglesia de Dios es edificada. Simple y llanamente. Si tengo el don del evangelio, tengo el ministerio de evangelizar y la iglesia es edificada. Si tengo el ministerio de servir, pues sirvo y la iglesia es edificada. Y cualquier que sea mi ministerio, el que yo me establezca de acuerdo a lo que yo sé y lo que otros saben que Dios ha puesto en mí. Usted no ha visto que hay hermanos que son fáciles de llegarle, que son dóciles, que siempre están dispuestos a ayudar, que siempre están dispuestos a dar la mano. Y hay otro que no me llames, no tengo tiempo, este es mi horario. Mire, yo llamaba a un hermano una vez con problemas, éramos líderes, yo lo llamaba a las 9 de la noche. Y no, a las 9 de la noche no me llames ya. Yo estoy durmiendo, mis hijos y mi esposa, y no me llames. Me lo dijo varias veces, porque lo llamé una vez y me corrigió y me dijo, no me llames a las 9 de la noche. Y yo le dije, llámame a cualquier hora, estaré para ti. Es el servicio, es el servicio. Y cuando pasa algo en la congregación, yo pienso en esas personas. Yo como pastor digo, esa persona. Si hay que evangelizar a alguien, yo pienso en esa persona. Si hay que prestar un servicio, yo pienso en esas personas. Si hay que exhortar a alguien, yo pienso en esas personas como líder de la congregación, porque veo el don que hay en ellos. Y ruego a Dios que ellos lo vean también, o más bien lo acepten. Pero no podemos empujar, no podemos empujar. Toda forma de servicio espiritual. Primera de Corintios 12:5. Hay diversidad de ministerios. Diversidad, hermano, de ministerios. Aquí está. Y vamos a terminar con esto ya. Deme 2 minutos. Aquí está la respuesta de cómo se edifica la iglesia. Porque la pregunta era, ¿está el cimiento? Ya dijimos, Cristo es el cimiento.
La pregunta que yo hice fue, ¿cómo se edifica la iglesia? Lea conmigo, Efesios 4, otra vez, última vez vamos a leerlo, desde el versículo 11. Efesios 4:11, todos prestados la atención. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todo, déjamelo ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Los hombres de Dios son capacitados, o los dones equipan a los creyentes. Los creyentes los usan en la obra ministerial. Entonces la iglesia es que edificada. Es así, hermano. No hay otra forma. De otra manera. Yo lo escribí de otra manera. Yo lo escribí de dos formas, según lo vi en la lectura. Para que lo entendamos. Los dones capacitan a los santos. Los santos sirven en la iglesia. Entonces la iglesia es edificada. El cuerpo de Cristo es edificado. ¿Es así? Necesariamente es así. Y por último ya. Dijimos que Cristo capacita a los hombres de Dios. Y que el propósito de capacitar a los hombres de Dios era para edificar a los santos, a los hombres de Dios, para que ellos lo pongan en su ministerio, en su labor, en su obra. Para que la iglesia sea edificada, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ese es el propósito. Ahora, ¿cuánto durará el proceso de edificación? ¿Alguien tiene una idea de cuánto durará el proceso de edificación de la iglesia? ¿Hasta la qué? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Lea conmigo el versículo 13. Aquí está. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Que haya una unidad en la congregación. En la iglesia, una unidad. Aquí hay una unidad en esto, en estas paredes. Una unidad. ¿Y esta unidad qué hace? Soporta todo también. Soporta a los demás. Un bloque soporta a otro bloque. Una columna ayuda a otra columna. Hasta fija el piso. Hasta que lleguemos a la unidad. Gloria al Señor. De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto no se va a parar. La edificación no se va a parar. La santificación no se va a parar. El crecimiento espiritual no se va a parar hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto que se llama Cristo Jesús. Voy a leer Romanos 8:28 y ya así terminamos. Y perdón una vez más, hermanos amados. Dice aquí. (8:28) es Romano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí está. Esto es, a los que el propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Hasta que Dios no vea la imagen de Cristo Jesús en tu vida, va a estar edificando la iglesia. Hasta que tú no llegues a la estatura de un varón perfecto, Dios va a estar edificando la iglesia. Hasta que tú no llegues a la unidad total de fe, va Dios a estar edificando la iglesia. Hasta que no llegues al conocimiento, va a estar Dios edificando la iglesia, hermanos. Hasta que este cuerpo sea revestido con un cuerpo inmortal, un espíritu inmortal, una vida inmortal. Entonces llegaré a la estatura de ese varón perfecto, que es Cristo Jesús. Mientras tanto, mis dones, mis bienes, mi familia, mi tiempo, mi corazón, mi alma y todo mi ser está puesto en edificar a la iglesia. ¿Saben lo que es edificar a la iglesia?
Le digo lo que es edificar a la iglesia. Miren a su derecha cada uno. Miren a la izquierda. Miren a la izquierda, por favor. Ustedes son la iglesia. Y es edificarnos los unos a los otros. Señor y Padre amado, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tu palabra es hermosa, Señor. Tu verdad es hermosa. Señor, vemos templos que se llenan y no caben y las personas se amontonan a esos templos y corren. Pero cuando nosotros hablamos con esas personas, no tienen ni el más mínimo sentido ni convicción de que creen. Simple y llanamente van porque los demás van. Señor, por favor, crea una iglesia que llegue a un conocimiento pleno de la fe. Levanta una iglesia, Señor, que ponga su vida al servicio tuyo, Señor. Que conozca a Cristo Jesús y que tenga el propósito más elevado, más alto, que es el propósito de la salvación. Y que mientras ese momento llega en el futuro, en nuestro futuro, en el futuro que tú tienes preparado para nosotros, tratemos de edificar con nuestras vidas. Gracias, Padre. Diríjanos y santifícanos en su verdad, porque su palabra es la verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos.